se irá a la Junta Electoral de Zona para que efectúe los nombramientos del presidente de la Junta Electoral de Zona y nos los envíe, los repartamos, convoquemos para una reunión, una charla informativa que yo les daré, etc. Y que aleguen lo que tengan que alegar. Todo esto está señalado y acotado en fechas por la propia ley electoral. Y dicho esto, Marisa, ¿cuántos electores tenemos en cada mesa susceptibles de...? Para la elección, sí. Vale. En la mesa, con bachiller hay 100, en la mesa B 64. Luego, que entra un graduado escolar y bachiller, 282 en la A y 202 en la B. Vamos a ver, si eso fuese real, Marisa, tú lo sabes, que ahora parece ser que va siendo real, no había ningún problema, salga el que salga. La cuestión es que algunos que ponen graduado escolar no vienen ni primarios, no saben ni el ese es un gran problema. No sé hasta qué punto, porque no lo puedo comprobar. Al estar informatizado, no, pero es que ahora he cambiado un montón que mandan asociados para cambiarles las titulaciones. Sí, y además creo que hay también en la están arreglados ya con el Ministerio de Educación. Sí, ahora creo que sí. Lo malo es si de antes queda por ahí. Algunos sí, no lo sé. Bueno, nos vamos. Para ver si tenéis. Sí, ahora vamos a ir. Para ver si queréis las láminas. Nos vamos a ir a ver. No la ves. Para hablar si volvemos allí. Vamos, si queréis, un par de cada grupo. Bueno, vosotros estáis dos, y con Marisa, y me acerco yo, y nos vemos.